No lo he revisado la bandeja hoy porque estaba hasta arriba de trabajo, ¿vale? Me meto ya con el tema de Europa. Dice, Alemania y Francia muestran división en torno a los presupuestos de la Unión Europea. De hecho, vamos a leerlo en el inglés cervantino mío. Como español viviendo en la pérfida Albión, os leo en inglés cervantino. Germany, France show divisions on European budget rules. Así que Alemania, Francia muestra divisiones sobre las reglas del presupuesto europeo, ¿vale? Y te pongo pantalla completa y además entramos la noticia con esta música bélica de fondo, ¿vale? Alemania y Francia presentaron visiones diferentes para el futuro de la economía europea el lunes 17 de enero, lo que significa y lo que indica una lucha a finales de este año para revisar las estrictas reglas del bloque sobre el gasto público. La Unión Europea quiere simplificar las regulaciones de hace décadas sobre el funcionamiento de los presupuestos nacionales. Y las posiciones adoptadas por las dos principales economías de la eurozona, es decir, Francia y Alemania, las dos patas que sostienen el euro, no lo olvides, ¿vale? Impulsar el debate. Las reglas obligan a los miembros de la eurozona a cooperar al elaborar sus planes de gasto, un ejercicio que ganó importancia después de la crisis de la deuda 2010 a 2015 y casi hundió la moneda única. Y aquí hacemos una pausa y recapitulamos para que te enteres de qué va la historia, porque si no, puede que se te haga demasiado... Si no sabes de qué va la historia, puede que se te haga demasiado denso lo que te estoy contando. Pero ya sabes que esto es brújula de mercado, ya sabes que en algunas cosas yo llevo ya años informando de temas de estos, y en aquel momento también informé de temas de estos. Vale, te voy a contar un poco. Aquí el tema, el pastel saltó en 2012 cuando las primas de riesgo europeas se sobrecalentaron y cuando se empezó a hablar de que Italia y España se iban a la quiebra. De hecho, técnicamente hablando, España e Italia se fueron a la quiebra porque las primas de riesgo de España e Italia del bono a 10 años superaron el 7%, estaban en el 7,40 y algo, creo que era la italiana, y 7,30 y algo la española, por ahí andaban, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no puedes rescatar a Italia y a España. O sea, rescataron Grecia, rescataron después Portugal, rescataron Irlanda. Cuando las primas de riesgo de estos países superaron el 7%, se las rescató. Cuando el español y la italiana los superaron a la vez, dijeron, vamos a ver, seamos realistas. Podemos rescatar a Grecia, que es el 2% del PIB. Bueno, quizá podemos rescatar a Irlanda. Quizá también a Portugal. Pero coño, rescatar a Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España, el peso del PIB ya empieza a ser demasiado. Imagínate, no lo he calculado, lo podríamos calcular incluso ahora, sacando Trading Economics o cualquier web de estas, y en una Excel sumar el PIB de la Unión Europea y sumar el PIB de estos 4 o 5 países. Pero si alcanzásemos a ver que solamente alcanzasen incluso solamente el 50%, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que la mitad de la Unión Europea está siendo rescatada financieramente porque no tiene dinero? Sería un mensaje tan negativo que el euro se rompería a pedazos. Por eso lo que hicieron fue obviarlo. No, sí, ha superado el 7%, pero no pasa nada. ¿Y la solución cuál fue? Anunciar, como hizo Mario Draghi, que el Banco Central Europeo se haría cargo de todo. Es decir, que empezaría a comprar los bonos a partir de una tasa de interés que ellos decidiesen. Así que dijeron, el que quiera especular con vendiendo bono europeo para que suba el rendimiento y suba el riesgo y el yield, lo que se va a encontrar es que como nosotros vamos a comprar todo el que haga falta, el rendimiento va a caer. Por lo tanto, van a hacer poco dinero con los retornos. Así que básicamente expulsó la especulación sobre ese bono, ¿vale? Por cierto, en aquel momento también se habló de que esa especulación bien podía estar traída por bancos de inversión privada alemanes o incluso fondos de inversión, sencillamente porque cuanto más se excitaba la prima de riesgo italiana y española, más dinero circulaba hacia Alemania con tasas de interés que eran prácticamente, y en algunos casos, negativas. Es decir, cuanto más a riesgo la zona euro, más dinero llega a Alemania, porque huye del riesgo país que tenía España e Italia. Esto se vio incluso a nivel de servicios de inteligencia de España. Estudiaron en aquel momento, os hablo de hace años, los ataques especulativos contra valores españoles, contra bancos como el Banco Santander, que cotizaba por debajo de los 4 euros, llegó a cotizar en 3 y pico, 2 y pico, o sea, una auténtica locura, ¿vale? Y bancos que estaban bastante más fuertes que bancos alemanes, como el Commerzbank. Entonces, todo este tipo de cosas que os estoy contando ahora son probablemente casi la base, el caldo y el fondo de lo que estamos leyendo hoy, ¿vale? Lo digo para que vayas quitando el chip también, que te ponen los medios de comunicación de... ¿Os acordáis de aquello de? No, es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Sí, bueno, es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Vale, sí, pero aparte de que vivas por encima de tus posibilidades a base de deuda y crédito bancario, que fue lo que ocurrió, también había cierta parte de la crisis financiera que estaba fabricada para que el flujo de capital fluyese hacia ciertos bancos, ¿vale?
Lo siento, son historias de terror, pero para eso estás viendo Brújula de Mercado. Hay que escucharlas, hay que entenderlas, hay que conocerlas. Y a lo mejor en un futuro las generaciones siguientes serán menos gilipollas y se darán cuenta del timo. El nuevo Ministerio de Finanzas de Berlín, Christian Lindner, asistía a su primera reunión con sus homólogos de la zona euro. Sigo, ¿vale? Voy a poner pantalla completa. Y dejó en claro que su atención se centra en mantener el gasto público bajo control, aunque forma parte de una coalición reciente instalada en el centro izquierda y los verdes. Lindner proviene del liberal FDP, que tradicionalmente se ha apegado a una política sólida de gasto y déficit cero. ¿Nos sorprende esto? No. Venga, voy a contar otra historia más, ¿vale? Ya corto, pues si no luego se hace esto muy largo. Voy a contar otra historia más, pero esta hay que contarla. Cuando el partido Liga Norte ganó en Italia con una coalición de gobierno junto a un partido llamado Movimiento 5 Estrellas, que luego le quitó el poder a Liga Norte, cuando el partido Liga Norte ganó las elecciones, una de las cosas que hizo fue una política de estímulo económico y de aumento del gasto público, creo que era al 2.4 o al 2.6, incurriendo en déficit público, evidentemente, pero que era una regla que Estados Unidos habría hecho perfectamente. Estados Unidos la aplica constantemente, pero que no se permite en Europa, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que cuando aplicas una política de este tipo en Italia, recuperas parte de la actividad económica, reduces el paro y por lo tanto ya no hacen falta tantas dependencias europeas. Pero el caso es que cuando esto ocurrió, la Comisión Europea dijo que no se podía hacer esa política de gasto público en Italia. ¿Por qué? Porque va en contra de los pactos que hemos hecho aquí y demás, y porque además decimos que no hay punto. Entonces aquí se plantea un debate. Si un gobierno que ha elegido los italianos decide hacer un programa económico de expansión, de ajuste y de estímulo económico, de crecimiento económico, que luego funciona o no, luego puede generar también un déficit y se queda la mitad en los bolsillos de los políticos. Pero imagínate, una estrategia X por la que se le ha votado, que es la creación de crecimiento económico, creación de empleo, reactivación económica, ¿vale? La Comisión Europea te la echa para atrás. Entonces la cuestión está en ¿quién gobierna Italia? ¿El gobierno que han elegido democráticamente los italianos o una Comisión Europea? Y si es una Comisión Europea, ¿cuándo han votado los italianos por esa comisión? ¿Quién es el presidente de la comisión? ¿Cuándo se han preguntado a los europeos a quién votáis de esos presidentes? Es decir, ¿son cargos electos? Bajo el sistema judicial probablemente sí, con pinzas, ¿vale? Tú en tu puta vida has cogido y has votado a este y has dicho, quiero a este tío por esas creencias. No tienes ni idea, ni sabes tampoco cuál ha sido su postura. Son burócratas, ¿vale? A ver si lo vamos aprendiendo. Por lo tanto, cuando esta gente gobierna, decide qué se hace en tu país. Aunque tú elijas un gobierno u otro, lo cambian de un plumazo. Y aquí viene la historia divertida. El representante del movimiento Liga Norte en Europa, cuando viajaron a Bruselas a renegociar los presupuestos, ante las cámaras se quitó el zapato, se levantó y pisó con el zapato los presupuestos europeos. Buscad el vídeo, está por ahí, ¿vale? Y eso es muy significativo y muy simbólico. Venga, sigo entonces. Esto del gasto y déficit cero, ¿vale? No se gasta dinero, hay que sufrir, hay que ahorrar, hay que sufrir, hay que pasarlo mal, ¿vale? Es crucial, eso es todo menos los bancos. Los bancos alemanes tienen que ser pagados como sea. Aquí no hay... Cuando se habla de recorte no va para los bancos alemanes. La deuda griega a los bancos alemanes hay que pagarla sí o sí. Entre todos nosotros, ¿vale? Entre toda Europa se mutualiza esa pérdida. Aquí el único que no puede quedarse sin cobrar son los bancos. El resto sí, tú ajustas el cinturón, pero ellos no. Comillas, es crucial que sigamos prestando atención a la importancia de las reglas fiscales, dijo Lindner cuando llegó a sus conversaciones. Las reglas fiscales son cruciales para mantener la credibilidad de los gobiernos frente a los mercados de capital. ¿Qué credibilidad? ¿Qué credibilidad? ¿Vale? Si los mercados de capital europeos están intervenidos por el Banco Central Europeo, ¿qué credibilidad? Si los bonos de rendimiento a 10 años de Italia y de España cotizaban, ahora ya se están calentando, por supuesto, con tasa de interés negativa, iguales que la alemana. Alemania tiene un paro por debajo del 4%, ¿vale? España lo tenía en torno al 16, 14, y su prima de riesgo cotizaba igual. ¿De qué cojones está hablando, con perdón, cuando habla de la credibilidad frente a los mercados de capital? ¿Qué credibilidad? Si están completamente intervenidos por un banco central. Es que eso es todo una sarta de mentiras lo que estamos viendo. Cada vez lo tolero menos, ¿verdad? Se va notando, pero yo creo que vivimos en un puto mundo de mentiras, ¿vale? Las reglas, conocidas como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, limitan la deuda del gobierno al 60% del PIB anual de una economía y su déficit anual 3%. Espíritu constructivo. La regla de la deuda se rompe a menudo y Francia y Bélgica se han unido a Italia, España y Grecia
con índices de deuda de más del 100%, lo que refleja años de gastos excesivos. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, ¿vale? En respuesta a la pandemia de COVID-19, las reglas se suspendieron y volverán a estar en vigor a finales de este año, con suerte con nuevos puntos de referencia establecidos. Comillas, dice el tipo este, estoy muy a favor de reducir la deuda soberana. Y este es uno de los detalles importantes, dijo Linde. ¿Cómo la van a reducir? No lo sé, pero a mí me huele a que te van a subir los impuestos, ¿vale? Para reducir las tasas de interés que se van a pagar a crédito privado, a los no sé si te lo he explicado, pero hoy estoy un poco tenso, ¿vale? Pero te voy a explicar cómo funcionan los mercados de deuda en Europa. Resulta que un banco central europeo fabrica billetes. Los pone dentro, bueno, ni siquiera los fabrica, los inserta digitalmente en un banco, en un mercado interbancario de subastas, al cual los bancos privados adquieren esa deuda a coste nulo, incluso se les pone tasas de interés de rendimiento negativo para que saquen el dinero a circulación. Y estos bancos privados que están accediendo a un dinero gratis, que está inyectando directamente el Banco Central Europeo nuevo, un dinero fresco, inyecciones de liquidez, lo que hacen es prestarlo a los países, ¿vale? Ni se te ocurra preguntarte en ningún puto momento por qué no se hace un bypass sobre ese sistema y se presta del Banco Central Europeo directamente a los países. No, porque tiene que pasar por manos privadas. ¿Pero qué manos privadas si está completamente subvencionado el sector financiero? ¿Qué manos privadas? ¿Dónde están las manos privadas si está subvencionado? Si todo el flujo de capital que recibe viene de un banco central que lo fabrica de la nada. En fin. ¿Cómo van a reducir la deuda soberana? No tenemos ni puta idea, pero seguramente la vas a pagar tú, ¿vale? Sigo, pero el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, insistió en que la energía del bloque debe orientarse hacia el crecimiento, especialmente porque la recuperación de la era del COVID en Europa va a la zaga de la de Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos no mira cuánto gasta. Estados Unidos gasta y gasta y a tirar para adelante con todo. Total, el dólar se lo va a comer el resto del planeta, ¿vale? Porque total, para pagar la calefacción y el combustible os va a hacer falta comprar dólares. Se llama petrodólar, ¿vale? Lleva desde los 70 y puesto para eso. Para que te tengas que comer el dólar con patatas aunque fabriquen miles de millones, de trillones, ¿vale? Comillas del francés, comillas del francés, dice, debe ser un pacto de crecimiento primero. El crecimiento viene antes que la estabilidad, dijo Le Maire. O sea que este tipo francés básicamente va por la vía por la que iba, en teoría y todo entre comillas, Liga Norte. Lo que Liga Norte decía hace años y decíamos, no, bueno, la prensa por supuesto, la misma prensa que te cuento hoy todo te decía entonces, no, es que es un grupo fanático de un partido nacionalista italiano fanático y estos fanáticos. Pues ahora resulta que Francia aboga por lo mismo, focalizarse en el crecimiento primero. Bien, que por cierto es la receta norteamericana, los padres del capitalismo abogan por esto también, ¿vale? Con Francia a favor de permitir que las inversiones masivas necesarias para la economía verde, joder, ya empezamos, de Europa sean absueltas de las reglas. Joder, pues ya lo ha estropeado, porque dice, no se trata de hacer crecimiento económico. Vamos a evitar que esas reglas no se le apliquen a la green industry. ¿Por qué? Porque hay que salvar el planeta, ¿vale? Os tiráis demasiados pedos, contaminamos demasiado y por eso hay que reducirnos. Y para eso vamos a hacer coches eléctricos, ¿vale? No te preguntes cuánto contamina fabricar todos los dispositivos eléctricos que lleva el coche, ni cómo se fabrican esas baterías, ni cuántos niños hay picando en minas de litio por ahí perdidas. Eso no te lo preguntes, hay que salvar el planeta, ¿vale? Y bueno, dijo y señaló que sirvió como base para sustentar la crisis del COVID del bloque 19, plan de recuperación económica. No se espera que la disminución comience en serio hasta junio, dijo Lindner a los periodistas, cuando se espera que la Comisión Europea presente su propuesta para modificar las reglas. O sea que este verano viene mambo, ¿vale? Este verano viene mambo. Viene mambo. Me había comido yo creo esta parte y decía el canciller alemán Olaf Scholz, hablando durante una visita a España, defendió el pacto diciendo que Europa debe seguir marchando unida en los próximos años y lo haremos. Se lo basa en nuestro pacto de estabilidad y crecimiento que brinda un marco importante. Ese pacto, por cierto, que es más viejo ya que todo, o sea, es el del ajuste perpetuo, que lo llamó así Funes Robert. Ajuste perpetuo, el perpetuo ajuste de la economía. No saldrás nunca del pozo, ¿vale? El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis,
Dijo que no tenía, comillas, ideas preconcebidas o posiciones predeterminadas, cierra comillas, y que el Ejecutivo de la Unión Europea escucharía a los Estados miembros con un espíritu constructivo. Si votáis a un partido que quiere aplicar cierta política económica, esta vez nos prometen que os escucharán con un espíritu constructivo. El debate continuará hasta que al menos los líderes de la Unión Europea se reúnan en una cumbre dedicada al tema en marzo, para que les digan lo que tienen que hacer, no para que se debata nada, ¿vale? Aquí no se debate. Las dos Europas. Y entonces aquí es cuando nos plantea que quizá el tema viene de que, siendo realistas macroeconómicamente hablando, no se parecen. Por eso, en más de una ocasión he explicado que el euro no es otra cosa que un patrón creado, un patrón artificial creado entre economías heterogéneas. Por eso te encuentras como economías como la alemana tiene una tasa de paro por debajo del 4% hace tan solo pre-COVID, ¿vale? Previo a la época COVID, hablamos de 2019, finales de 2019, una tasa de paro por debajo del 4%, del 3 y pico, mientras que España estaba, me parece que en el 14 con algo, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, oye, y tasa de interés igual. Los flujos de capital funcionan igual. El dinero cuesta lo mismo en ambas zonas, pero ¿cómo va a costar lo mismo? Si según las reglas macroeconómicas la curva de Phillips establece una relación inversa entre tasa de paro y tasa de inflación, y la tasa de inflación está vinculada directamente con la política monetaria y la tasa de interés. Os he perdido alguno, ¿verdad? Pero coged un libro de economía y son las reglas más básicas de macro, ¿vale? Luego, no puede ser que una economía con diferente tasa de paro, con tasas de inflación que también divergen en ocasiones, está ocurriendo ahora también, apliquen mismas tasas de interés porque rompe las reglas de la macroeconomía, ¿vale? A menos que estén equivocadas, que también lo han dicho. Se han atrevido con un par, ¿vale?, a decir que ya no se puede aplicar la curva de Phillips como se había hecho hasta ese momento. Creo que esto lo dijo Draghi hace un par de años quizá. También escuché a uno de los presidentes de la Reserva Federal decir que la inflación, bueno, es que la inflación en realidad es un concepto que ha ido cambiando bastante, ¿vale? Dijo, por ejemplo, que la inflación, que es que Amazon mataba la inflación. Lo dijo uno de los miembros de la Reserva Federal, ¿vale? O sea, es que no sé, es que sería para guardar todo esto. Al final me voy a convertir en un abuelo cebolleta que va contando batallas y que no sabe dónde... No puedo dar referencias para cada cosa, pero están por ahí, buscarlas, ¿vale? No me hagáis mucho caso, simplemente pensad, igual lo que está contando pasó de verdad, y buscadlo y a lo mejor os lleváis una sorpresa a lo mejor, ¿vale? Las dos Europas. El reciente elogio del euro para conmemorar su 20º aniversario fue un estudio de caso en proyección positiva, ¿vale? A saber qué traducción ha hecho de Google de esto, pero bueno. Para la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el euro representa un faro de estabilidad y solidez en todo el mundo, por supuesto. Un grupo de actuales comisarios europeos y responsables de la toma de decisiones no fue menos efusivo y consideró que la moneda única es un esfuerzo colectivo sin precedentes y un testimonio de la unidad que sustenta nuestra unión. Claro, el problema es que quienes dicen estas palabras son gente que trabaja de funcionarios para una unión y una institución política que recibe dinero de tu bolsillo. Entonces, si por alguna razón, por algún asomo, cualquiera de estos individuos llegase a la conclusión de que su función es irrelevante, o que ni siquiera es productiva, o que incluso es parasitaria para tu vida, para tu forma de vida, ¿por qué te lo diría? ¿Por qué te lo contaría? Si cobra de ello, ¿vale? En muchos sentidos el éxito del euro es innegable. En otros muchos pues parece que no lo sé. Leyendo el párrafo, ¿vale? En muchos sentidos, o sea que hay otros en los que no lo es. El éxito del euro es innegable. ¿Os acordáis que Mario Draghi dijo que el euro era irreversible? Tú cuando recurres a decir que algo es irreversible es porque ya hay un run, ¿vale? Un sonido de fondo, un background, un noise por ahí que va diciendo esto es una mierda. El apoyo público sigue siendo alto y se ha convertido en una moneda verdaderamente global, solo superada en importancia por el dólar estadounidense. Claro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el dólar estadounidense no ha cambiado nada, sigue siendo más del 60% de las reservas mundiales de los bancos centrales. Sigue dominando el mercado mundial el dólar estadounidense. Por lo tanto, el euro no constituye ni de lejos una amenaza para el dólar, ni de lejos. Y esto no es la opinión de Gonzalo en Brújula de Mercado, no señor. Esto hubo un artículo que yo hace años saqué del CFR, del Council for Foreign Relations de Estados Unidos, que es, por cierto, un organismo, un consejo que toma decisiones brutales sobre la estabilidad global, ¿vale? Es uno de los que también debate la estabilidad geopolítica,
las posibles guerras y todo esto. El CFR, el Council for Foreign Relations, dijo que el euro estaba muy lejos de representar ningún tipo de amenaza en los flujos de capital para el dólar. Y por supuesto, ese artículo iba dirigido al renminbi, al yuan, a la moneda de China, que dijo que ni por asomo se aproximaba al euro y por eso jamás sería una amenaza para el dólar. Ay, ¿dónde me he quedado, vale? Me he quedado en que... Pero para que los miembros de la Unión Europea, en Europa Central y el Este, el diablo realmente está en los detalles, no en las perspectivas políticas altísimas. Porque debajo de la retórica de la unidad y la identidad existe una renuncia preocupante a reconocer los costos de una mayor integración de la eurozona. ¿Vale? Esto es como si el euro es esa red blockchain que va metiendo cada vez más plataformas encima y no, pero esto funciona de puta madre, va rápido. Pero sabéis que no, que cuanta más aplicación le mete, más ralentiza las transacciones, ¿vale? Pues es como, vale, no todo van a ser halagos cuando, evidentemente, cuantos más países meto, con más dificultad funciona el engranaje. De hecho, el enfoque borroso de agregar más estados a la acuñación de euros destaca la realidad olvidada de los esfuerzos de la moneda única europea. Es decir, cada vez que intentan que un país más se añada al euro, a la moneda, se dan cuenta de las dificultades que tenía de origen la propia moneda. Dice, es decir, que el euro siga siendo un proyecto político y no económico. Y ahí radica el peligro de la reforma de la eurozona para la Europa central y oriental. A corto plazo, las medidas económicas necesarias para garantizar la estabilidad del euro, como acabar con las uniones bancarias y mejorar los flujos financieros a través de las fronteras nacionales, son esenciales para todos los miembros de la Unión Europea. Pascal, Donou y sus predecesores del Eurogrupo han pasado años intentando finalizar estos elementos clave de uniones monetarias exitosas. Es decir, una moneda única, una tasa de interés única, lo añado yo ahora, ¿vale? Esto. Pero claro, un sector financiero todavía heterogéneo, todavía distinto. La banca alemana se beneficiaba de una crisis crediticia que perjudicaba y que se originaba principalmente en el sector financiero español o italiano. La banca italiana se hundía, la banca española se hundía, pero funcionaban, iban de puta madre y subían fuertemente los bancos alemanes. Esa heterogeneidad que existía creaba vencedores y vencidos dentro de la zona y del sector financiero europeo. Y creo que a eso, o de eso, es de lo que está hablando cuando habla de que queda mucho por hacerlo heterogéneo. Dice, sin embargo, solo cuando la unión bancaria finalmente se complete, la economía realmente se separará de la política. Luego, la Unión Europea se duplicará en una mayor integración económica. Presentamos conjuntos de la Unión Europea más centralizada fiscal, impuestos al nivel de la Unión Europea, es decir, que habrá impuestos europeos, habrá una centralización fiscal, tu gobierno ya no decidirá nada sobre gastos, sobre impuestos, sobre subvenciones, sino que serán europeas los que lo decidan. Ojo, yo creo, esto es otra especulación mía, yo creo que en parte la degradación de la clase política de los países miembros de la Unión Europea se ha producido porque lo que se espera es que haya cada vez líderes más débiles en cada estado y que tú, como ciudadano de un estado europeo, no confíes en tu gobierno. ¿Vale? Digas, menos mal que hay una administración centralizada en Europa, porque mi gobierno es torpe y corrupto. Pero claro, el problema es que la administración centralizada en Europa está compuesta por socios, cuñados, colaboracionistas de ese mismo gobierno que está corrupto. ¿Quién compone el Parlamento Europeo? Políticos de los diferentes países. De vez en cuando, en raras ocasiones, vemos algún político dentro del Parlamento Europeo que de repente sale del guión y dice algo que nos interesa escuchar al resto. Pero por lo demás estoy seguro que la inmensa mayoría de vosotros no escucha los plenos del Parlamento Europeo. No sabe lo que han discutido ni quién ha dicho qué. Insisto, de vez en cuando encontramos alguna declaración de algún político que ha dicho algo relevante para nuestras vidas. El resto es nada, es bla 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 bla, conforme a lo que les hayan dicho que tienen que ir diciendo en una agenda que ya está cerrada a 10 años vista. 2030, ¿vale? Para salvaguardar la futura prosperidad de la eurozona, decían, esencial esa integración, para proteger todo lo que ha pasado antes. Y continúa, completar una unión bancaria es una cosa, pero una unión fiscal completa genera una conversación completamente diferente de una Europa central y del este. Es decir, manejar las finanzas nacionales
el dinero, el presupuesto, la política fiscal de los países de Europa del Este es mucho más meterse ya en otros retos. Es probable que esta profundización económica continúe y tenga un impacto negativo a largo plazo en el proyecto general, al proceso de integración europea más amplio. Será visto como otro intento liderado por Bruselas de anular prerrogativas nacionales. Fíjate que te avisan de antemano. Nosotros haremos una serie de políticas fiscales para integrar Europa y, claro, los países, bueno, algunos, ¿no? Los gobiernos quizá incluso puedan verlo como algo malo. Dice, será visto como un intento liderado por Bruselas de anular las prerrogativas nacionales, es decir, la disminución de la soberanía nacional. Tu gobierno y tu país cada vez podrán decir menos sobre tu futuro. Y ya hemos visto demasiadas batallas en la Unión Europea, este contra oeste, en los últimos años. Dice, también podrían terminar en un desastre político. La incapacidad de la Unión Europea para completar una unión bancaria, después de una década, no es buen augurio para las reformas mucho más profundas que se requieren para hacer que una eurozona más profunda realmente funcione. Porque tal eurozona dejaría a estos estados miembros de la Europa Central y Oriental desprovistos de herramientas domésticas para manejar los shocks económicos. Es decir, si estos países, esto es importante también porque es la base fundamental que en alguna ocasión os he comentado, que le pasó a España en los 80, por ejemplo. Pierdes la política monetaria. Ya no decides sobre los flujos de capital o las tasas de interés dentro de tu país. Lo decide un organismo extranjero, internacionalizado, una administración central de fuera. El objetivo es que pierdas la capacidad fiscal. Ya no decides las políticas ni la gestión del gasto. Es decir, que al final tu gobierno al que has votado no tendrá capacidad o herramientas para poder intervenir en prácticamente nada a nivel económico. Por eso, lo dije más de una ocasión, da igual a quién estéis votando, no van a debatir temas esenciales. Solo hay partidos que han planteado o han puesto sobre la mesa temas esenciales. Hay partidos que han planteado, por ejemplo, la ruptura de la unión monetaria con Europa. Eso es un puñetazo en la mesa. Eso sí es peligroso. Eso sí establece un desafío al establishment gordísimo. Y por eso esos partidos jamás llegarán al poder, ¿vale? Hablando claro, seamos sinceros, seamos realistas. Digamos las cosas como son. Partidos políticos que planteen cuestiones que cambian el status quo existente jamás llegarán al poder. Da igual cuánta gente les vote, ¿vale? Tenéis el caso del Frente Nacional Francés, el partido de Marine Le Pen. Dijo que si llegaba al poder rompería con el euro y dije, bueno, pues ya está. No van a llegar nunca al poder porque ya han dicho esto, o sea que ya lo sabemos. Bueno, sigo, ¿vale? Que si no, se hace largo. Esto, la incapacidad de usar las tasas de interés para estabilizar la economía, se verá magnificada por la incapacidad de usar la política fiscal, los impuestos corporativos, para suavizar el ciclo económico. No podrán modificar ni sus impuestos ni las tasas de interés del dinero. No controlan el sector financiero y no controlan el sector público tampoco, ni el gasto. Y por lo tanto no podrán sortear la ola. Si mañana decidimos a nivel nacional que necesitamos un estímulo económico, si los de fuera no quieren, no lo habrá, ¿vale? Al igual que con todas las tasas de interés, estos estados dependerán de las políticas generales de la zona euro, no de las internas. Aumentarán su dependencia de las economías más grandes de la eurozona. Sin embargo, tener a estos estados miembros de la Unión Europea aún no son miembros del euro, crea posibilidades para crear una Europa central y oriental, porque en lugar de cantar dócilmente la partitura de Bruselas, estados como Chequia, Croacia y Bulgaria deberían tener el coraje de distinguir entre las realidades políticas del proceso de integración europeo y sus propios intereses económicos en el largo plazo. Deberían aprovechar su futura pertenencia a la zona euro para un cambio estructural significativo, que es lo que ocurre en el caso de Polonia, que es lo que ocurre en el caso de Hungría, que rompen con los estándares de una política centralizada que les dice hay que hacer esto. En el momento en que Polonia dice, un momento, ¿por qué? Porque sí. Es que si hago eso, me gano la enemistad de los ciudadanos de Polonia. Me da igual, hay que hacerlo, es un pacto europeo de esto, del otro. Ya, pero es que va en contra de las leyes nacionales nuestras. ¿Cómo que leyes nacionales? Pero que vosotros funcionáis independientemente. No, aquí lo que se dice se hace. No, yo no puedo hacer eso porque pierdo votos. Porque me gano la crítica de mi propio pueblo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues entonces eres un dictador, ya está. Prensa europea. El dictador tal ha dicho que no sé qué y esto y lo otro. Sí, es súper fácil detectar el patrón de comportamiento que tienen los medios de comunicación. Es súper fácil, ¿vale? Debería aprovechar su futura pertenencia a la zona euro para un cambio estructural significativo.
Decía, un modelo en el que el sistema existente de control monetario a través del Banco Central Europeo se complete con un modelo de gobernanza fiscal basado en un papel mucho más importante para los consejos fiscales independientes y un mayor espacio para evaluaciones cualitativas basadas en circunstancias nacionales. Este es un modelo estándar fiscal, no uno basado en reglas fiscales que genera divisiones irremediablemente. Este modelo terminará con los debates constantemente infructuosos sobre las reglas fiscales y reducirá la ira popular hacia la Comisión Europea. Leed entre líneas porque lo dice clarísimo el artículo. Reducirá la ira popular hacia la Comisión Europea. Hace años, un líder británico en el Parlamento Europeo, europarlamentario por aquel entonces, Nigel Farage, dijo: si no empiezan a escuchar a la gente de Europa, pronto verán cómo queman sus banderas, las de la Europa, las de la Unión Europea, ¿vale? Y volveremos a ver resurgir los nacionalismos que nos condujeron al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo de tan sentido común como si no existe un diálogo y si no actuamos acorde con lo que la gente desea para su futuro, sus vidas, sus anhelos, ¿vale? De prosperidad, de crecimiento. Si no actuamos acorde a esto, escuchando a la gente, y les imponemos constantemente una agenda que por huevos hay que aplicarla, aunque la gente no entienda de dónde sale esto, lo que nos encontraremos es que llegará un momento en que una masa crítica de gente diga: basta ya, a la mierda con todo. ¿Qué está pasando en Canadá? ¿Por qué hay miles de personas rodeando el Parlamento? Porque están hartos de oír tonterías. El problema es que no hay líder. No hay líder. No es un partido político que ha dicho vamos a hacer esto, lo otro. No, es gente cansada de tonterías. Eso es lo que es. Este es un modelo estándar fiscal. Bueno, nos decía todo esto y la zona euro, vicepresidente, en fin. Terminan diciendo, tal enfoque restablecería la regla de no rescate contenida en los tratados de la Unión Europea y colocaría la carga de la responsabilidad fiscal en los gobiernos nacionales, no en la administración de Bruselas. Obligaría a los gobiernos a hacer coincidir su noble retórica a favor del euro con responsabilidad fiscal real. ¿Sabéis lo que significa esto? Significa blackmailing, significa el que si tu narrativa no es acorde al euro, se corta el grifo. Pasó en Italia también, ¿vale? Cuando el partido Liga Norte empezó a salir del tiesto, la bolsa italiana empezó a caerse. Porque ¿quién sostiene la bolsa italiana, amigos? La sostiene el Banco Central Europeo. Luego tienen las herramientas financieras necesarias para poder hacer que los gobiernos hagan lo que dicen y punto. Los posibles beneficios futuros para Europa Central y Oriental serán enormes. Un papel positivo en la gobernanza de la eurozona cambiándolo con flexibilidad fiscal a nivel nacional valdría más que 1000 discursos políticos sobre el euro como símbolo de nuestro éxito. Repito, los posibles beneficios futuros para Europa Central y Oriental serían enormes. Un papel positivo en la gobernanza de la zona euro cambiando con flexibilidad fiscal a nivel nacional valdría más que 1000 discursos políticos sobre el euro como símbolo de nuestro éxito. Colocaría a Europa Central y Oriental en el centro del proyecto de moneda única. Por desgracia, estos estados no muestran signos de volverse creativos en la eurozona. Los costos evitables serán demasiado claros en los próximos años. Vale, venga. Hasta ahí todo el tema fiscal de Europa. Vamos a hablar de Wall Street también.